Trejo del Arma, experto en medios de comunicación y unos también de los impulsores y luchadores de la transparencia, dirigente también de la MEDI, de la organización, de la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información, que en su momento lo integró también Javier Corral, y vaya, órganos que estuvieron defendiendo y vigilando, por supuesto, la ley de transparencia, además un catedrático y autor de diferentes libros. Doctor, te saludo con mucho gusto, te deseo un gran 2021, todavía se vale, por supuesto, un feliz año, mi estimado doctor. Buenos días. Bueno, estas alturas se vale todo el año, que nos hacen falta buenos deseos en esas circunstancias. Feliz año, buenos días, Luis Alberto. Tienes razón, todo el año, es que así es, hay que no dejarlo de hacer, así lo hacemos. ¿Cuál es una aproximación de lo que quiere el presidente o intenta con el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que antes era el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, que en el 2001, fue de yo creo que lo único positivo que dejó Fox, la verdad, y bueno, y porque venía de la lucha de Ernesto Villanueva y todo el grupo Oaxaca, y que ahora dice el presidente, no, desaparecerlo y que se integre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿o qué es lo que propone el presidente, Raúl? Propone la desaparición o el debilitamiento de todos los órganos que no están supeditados a su control. Para la regulación de las telecomunicaciones, el presidente dice que hay que desaparecer al Instituto Federal de este asunto del IFT y que la Secretaría de Comunicaciones, que ni siquiera tiene ya la Subsecretaría de Comunicaciones de Radiodifusión que funcionaba antes, se encargue de la regulación que ahora emprende el IFT. Y por otra parte, el presidente dice que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el que se encarga de cumplir la ley de transparencia, también desaparezca y sus tareas, quizá, dice el presidente, sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública. Es decir, que tareas que antes desempeñaba el Ejecutivo o que simplemente no existían y que desde hace varios años, como bien dices, la transparencia está reglamentada desde hace casi 20 años, las telecomunicaciones hace más de 5 o 6, debido a cambios constitucionales, sean ahora cumplidas por organismos del gobierno federal, y desde luego este es un enorme despropósito. ¿Y a qué se debe? Pues en primer lugar que el presidente de la República ha demostrado que no le gusta que haya contrapesos al enorme poder que busca ejercer. Esto tiene que ver con la historia de las instituciones políticas en México, Luis Alberto. Tradicionalmente, todos lo recordamos, por muy jóvenes que sean algunos de ustedes, el gobierno mexicano concentraba casi todas las decisiones del Estado. El presidente era un personaje prácticamente omnipotente, con un poder totémico, como alguna vez lo designó el presidente Ernesto Zedillo, y por eso uno de los grandes avances de la transformación democrática mexicana ha sido el establecimiento de organismos autónomos. Todos recordamos cómo se formó la Comisión de Derechos Humanos, todavía en el gobierno de Carlos Salinas. Después, debido a las impugnaciones a los procesos electorales que eran organizados por la Secretaría de Gobernación, se formó el instituto, lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, el IFE en su momento, y de esta manera, poco a poco, distintas tareas o que antes no se cumplían o que eran cumplidas por el gobierno, por ejemplo, la asignación de concesiones para la radio y la televisión, era una tarea que el presidente decidía personalmente a través de la Secretaría de Comunicaciones y que luego fue trasladada al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Todas estas tareas, para que tengan estabilidad, para que no dependan de la voluntad presidencial, son cumplidas por organismos autónomos, y con eso es con lo que quiere acabar el presidente López Obrador. Entonces, que dependa o que lo absorba la Secretaría de la Función Pública. Así es, él dijo que esa sería una posibilidad y sería, esto equivaldría a que el gobierno decidiría sobre su misma obligación para transparentar los asuntos públicos. ¿Qué hace el INAI? Bueno, el INAI hoy se encarga de muchos asuntos, no solo de la transparencia, también se encarga de la protección de datos de las personas, pero su tarea más relevante, la tarea para la cual surgió, fue para hacer posible que se cumpla la ley de transparencia, que implica que los ciudadanos tengamos derecho a saber qué hace y cómo lo hace, a conocer los documentos del Estado mexicano y particularmente del gobierno federal. De vez en cuando, y en este gobierno con una frecuencia alarmantísima, el gobierno decide reservar documentos para que no se conozcan, y en muchas ocasiones lo que hace el INAI es decir, en ese asunto el gobierno tiene que hacer públicos
pues sus gastos, en primer lugar, los documentos de transparencia suelen ser acerca de erogaciones financieras, pero también los motivos de sus decisiones. Hoy en día, Luis Alberto, todos estamos preocupadísimos por las vacunas, no sabemos bien a bien cuántas va a adquirir el gobierno mexicano, cuánto están costando, cuándo van a llegar, con qué empresas, no se conocen los resultados de las evaluaciones que ha hecho la COFEPRIS para determinar si una vacuna es aceptable o no, y hace unos días el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y otras dependencias, decidió reservar, es decir, que sean secretos los contenidos de los documentos relativos a la adquisición de las vacunas por varios años. Yo espero que en los siguientes días el INAI, que creo que su pleno se reúne los miércoles, resuelva que estas reservas que el gobierno impuso sobre los documentos relativos a la adquisición de las vacunas sean canceladas. Y yo espero que el INAI diga, la sociedad mexicana tiene derecho a conocer cuánto cuestan, a quién le compran, cuándo llegan, con qué composición, etcétera, las vacunas que tanto nos inquietan. Estas son las cosas que el INAI hace porque es obligación constitucional y que al presidente de la República no le gusta que haga. Híjola, exactamente. Y ahora tendría, imagínate, la Secretaría de la Función Pública, que no ha sido reformada, que son es la misma dependencia, o casi, es decir, obvio, necesitaríamos ver los lineamientos o cómo ha evolucionado, pero que fue una herencia de la Madrid, por supuesto, Miguel de la Madrid, bueno, para crear, ¿no?, esa revolución moral que decía, que era la SECODAM. A lo que voy es, y ahorita con el nuevo gobierno federal no hemos visto un cambio, todo lo contrario, ve los casos de Ana Gabriela Guevara, ve los casos de los funcionarios que se han estado investigando, bueno, Bartlett, por ejemplo, no hay una dependencia fuerte. Imagínate que la absorbiera a Raúl, es decir, si es así, como lo dice el presidente, pero no hay una propuesta por escrito formal, ¿verdad? ¿O sí? Que yo sepa, no, el presidente dijo que iba a presentar una iniciativa de ley. Ahora bien, si la presentara, esa tendría que ser una propuesta de reforma constitucional, que me parece a mí es muy difícil que pase. Tendría que haber respaldo de partido de oposición en el Senado para que esto fuera aprobado, y sería un escándalo nacional. Una reforma constitucional debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. En la de diputados, Morena tiene mayoría con sus aliados, en el Senado no. Tendría que haber anuencia de algún partido, varios de la oposición o de varios diputados, y lo veo difícil. Y además, una reforma constitucional debe ser aprobada en la mayor parte de los congresos de los estados del país, y me parece que un cambio como este levantaría una oleada de desacuerdos, entre otras cosas, porque como bien sabes, en todo el país, cada estado tiene su propio organismo local de transparencia, que estoy seguro estaría en contra de un cambio constitucional federal de esta índole. Bueno, es menos a lo mejor. Aquí es el otro contraste, que aquí en Sonora también tenemos un déficit democrático en transparencia, en rendición de cuentas, en combate a la corrupción, porque los órganos se han alineado al Estado, aquí como al viejo molde, ¿no? Aquí los órganos, es decir, están al servicio del gobierno en turno, en este caso, el gobierno del PRI. Es decir, y así es un vicio, pero supone que con las alternancias, con gobiernos diferentes, habría vamos a decirlo, una diferencia, pero no ha sido el caso. Conclusión entonces, Raúl, ¿sería un retroceso si la Secretaría de la Función Pública o el gobierno lo reforma a su modo? Obvio, ¿no? Sería un retroceso absolutamente antidemocrático, sería un retroceso histórico y sería congruente con el proyecto del presidente López Obrador, que quiere limar o eliminar contrapesos al poder pues muy fuerte, lleno de concesiones y definido por la discrecionalidad que ha ejercido hasta ahora. Sin duda. Te agradezco mucho, Raúl, como siempre. Estamos en contacto. Buenos días. Con mucho gusto. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. En verdad, lo